Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Reflexionando con el Médico Predicador. Para mí es un placer inmenso estar nuevamente semana tras semana llevándoles este mensaje de amor, este mensaje de esperanza que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. El tema que vamos a reflexionar esta noche se llama Dios cumplirá su propósito para ti. Un tema muy interesante. Así que vamos a aprovechar a compartir esta reflexión. Siempre digo que nosotros no sabemos las personas que se van a beneficiar de, pues, de ellas, de esta reflexión. Y ya se está conectando, se conectó Aide Maldonado. Dios te bendiga. Es bien importante pues que nosotros compartamos para que este mensaje llegue a las demás personas, a los demás hermanos que están sedientos de escuchar la palabra, igual que todos nosotros que nos conectamos, que estamos aquí en el servicio del Señor, en el servicio de la palabra. Así que vamos a continuar compartiendo. A medida que se vayan conectando, pues me gustaría que saludaran, contestaran con un amén y me dijeran desde dónde nos están viendo, para saber hasta dónde está llegando esta reflexión, hasta dónde nos ven. Yo sé que de la semana pasada desde España vi personas que nos escribieron, así que ok. Otra cosa, es bien importante que los que nos están viendo por primera vez, pues marquen like a la página o me gusta a la página de aquí de Facebook de Médico Predicador TV para que te avise y todas las semanas pues tengan la oportunidad de vernos en vivo. Son todos los domingos a las 8 de la noche, hora Puerto Rico. Todos los domingos a las 8 de la noche, hora Puerto Rico, que nosotros realizamos en vivo esta reflexión. Serían a las 20 horas también, pues para los que usan ese tipo de horario. No puedo compartir todo como antes, que yo podía compartir todos los grupos y transmitir en vivo las reflexiones. Pues ahora hay unas restricciones y no puedo. Entonces voy desde el domingo, lunes, martes, voy toda la semana compartiendo los diferentes grupos que antes podían verlo en vivo, pero pues por esta restricción que hay ahora no lo logran ver en vivo. Por eso los invito a que le marquen like a esta página Médico Predicador TV en Facebook, para que entonces nos pueda ver en vivo todos los domingos y participe activamente con comentarios de esta reflexión, para mantener la comunicación, la continuidad con ustedes, para hacernos más cerca. Así que Médico Predicador TV los domingos a las 8 de la noche en vivo, a las 8 o a las 20 horas, hora de Puerto Rico. Así que oficialmente les doy la bienvenida a todos ustedes que nos están viendo en este momento, reflexionando con el Médico Predicador. El tema que tenemos para esta noche es Dios cumplirá su propósito para ti. Un tema muy interesante y un tema que nos va a ayudar porque nos va a hacer ver las cosas, las situaciones que nosotros estamos viviendo, que estamos teniendo en este momento. Vamos a comprender el por qué está sucediendo de esa manera y no de como nosotros quisiéramos o como nosotros nos gustaría, porque todo tiene un propósito. Entonces voy a comenzar con la lectura de un verso del Salmo 57, que es la introducción para este tema, y dice así: clamo al Dios Altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito para mí.
clamo al Dios Altísimo, a Dios, quien cumplirá su propósito para mí. Salmo 52, versículo 3, versículo 2 o versículo 3. Perdón, Salmo 57, versículo 2 o versículo 3. Dependiendo la edición, pues aparece en el 2 o el 3. Pues aquí estamos viendo dos cosas. Que David, el rey David, el que escribió este salmo, él está declarando dos hechos básicos, dos hechos importantes en este versículo que nos aplica a nosotros. Primeramente, está diciendo Dios tiene un propósito para él. Dios tiene un propósito para ti. Y la otra parte dice que Dios va a cumplir ese propósito. Así de sencillo. Aplicado a nosotros, Dios tiene un propósito para mí y Dios lo va a cumplir. Dios tiene un propósito para ti y Dios va a cumplir ese propósito en tu vida. Así de facilito. Entonces, esas dos verdades que yo he hablado, de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y que ese propósito se va a cumplir, es lo que nosotros conocemos como providencia. Es lo que conocemos como providencia. Providencia es pues un término más allá, más amplio de lo que nosotros muchas veces entendemos lo que es la providencia de Dios. Que pensamos solamente que es que Dios nos va a sostener, de que Dios se va a encargar, nos va a alimentar, pero la providencia es más amplia, es mucho más amplio. Entonces, ese significado nos muestra o retrata, por decir así, la relación de Dios con su creación, con el mundo creado, dándonos cuenta de que Él es el que conserva el orden de todas las cosas. Es el guía de todas las cosas y lo lleva hacia su fin deseado. ¿Y cuál es el fin deseado de Dios para con nosotros? Encontrarnos, estar nosotros a la vida eterna, reunirnos nuevamente a los brazos de Dios que nos está esperando. Entonces, la providencia de Dios es la soberanía, el reinado de Dios hecho palpable, que se palpa, que lo vemos, que lo sentimos. Es la realización o la ejecución del poder y la autoridad de Dios para sus hijos en el tiempo y en el espacio correspondiente, en el momento en que nos toca. Los eventos que estamos viviendo, las situaciones, el aire que respiramos, los movimientos que nosotros hacemos, todo eso corresponde a la providencia. Todo eso es la providencia de Dios. Entonces, para nosotros los cristianos podemos decir y aceptar también que la providencia es el término que podemos utilizar para decir lo que es nuestra realidad, lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido, lo que hemos perdido, lo que es nuestra vida, el momento que estamos ahora, en donde vamos a estar nosotros en el tiempo en donde nosotros estuvimos. Todo eso es providencia, que es la ejecución, la acción de Dios en nuestra vida, en el momento oportuno, la acción de Dios en ese continuo caminar de nuestra vida. Entonces, nosotros hemos tenido unos eventos, por decir como efecto dominó, unos eventos que nos han llevado a estar a donde nosotros nos encontramos en este momento.
tú estás ahora mismo donde te encuentras, porque tú has tenido una serie de eventos, una serie de experiencias, unos procesos que Dios ha ordenado, por así decir, para permitir que en este momento tú estés aquí, que estés en donde tú te encuentras, que hayas vivido lo que hayas vivido y que estés aquí viendo, entonces teniendo esta reflexión. Entonces, lo mismo va a ser lo que va a ocurrir mañana, lo que va a ocurrir de aquí a 10 años, el futuro, una serie de eventos que el Señor va ordenando para alcanzar o que se cumpla el propósito que Él tiene para nosotros, el propósito que Él tiene para nuestra vida. Discúlpame que se me soltó lo del micrófono. Entonces, nuestra experiencia de la providencia, la experiencia que tengo yo, la experiencia que tú tienes de la providencia, es esa experiencia del presente, es esa experiencia del momento, es esa vida del ahora, del cual nosotros nos tenemos que dar cuenta que Dios la ha ido preparando, la ha ido tejiendo, por así decir, las ha ido tejiendo maravillosamente para lograr ese fin, que es que se cumpla, que se realice la voluntad de Dios, el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, como Dios es el que está, la mente maestra, por así decir, porque Él es la mente maestra de todo esto, Él es el que está detrás de todo esto, y que nosotros somos aquellos que estamos unidos en Cristo, estamos unidos a Cristo por la fe. Tenemos seguridad de esto que yo te voy a decir, y es que la providencia de Dios ni se equivoca ni nos deja ir nunca. Lo vuelvo a repetir, porque para que nos demos cuenta de cómo actúa. La providencia de Dios no se equivoca ni nos deja ir nunca. O sea, el plan que Dios tiene para nosotros, ese plan es perfecto. Ese plan no se equivoca, porque Dios es perfecto. Dios no se equivoca y nunca nos va a dejar ir. Nosotros no nos vamos a poder escapar de la providencia de Dios. Nosotros no nos vamos a poder escapar nunca del amor que Dios nos tiene. Entonces, dicho de otra manera, el Dios de amor, el Dios de amor, detrás de absolutamente todo en tu vida, nunca se equivoca y nunca nos suelta. O sea que nosotros vamos a estar siempre inmersos, siempre vamos a estar nosotros sumergidos en la providencia de Dios, en la providencia divina, en el amor, en la misericordia de Dios, de donde no nos vamos a escapar nunca. Ahora, hay algo bien interesante, y es lógico que nosotros hayamos pensado esto. Rara vez nosotros sentimos o nosotros pensamos que todos los eventos de nuestra vida ocurren para nuestro bien. Pocas veces nosotros nos damos cuenta de eso, de que cada evento, cada situación, ahí nosotros pensamos solamente que en las cosas buenas, en las cosas no tan buenas, pero no nos damos cuenta
de que dentro de ese plan también se encuentra, cuando hablamos de todo evento, pues los problemas, las situaciones, las enfermedades, las pérdidas, el dolor, el sufrimiento. Por eso es que rara vez nosotros pensamos, sentimos que cada evento de nuestra vida es para bien. Sin embargo, la providencia, tenemos que darnos cuenta, como yo dije, nosotros estamos ya sumergidos en la providencia de Dios, en sus movimientos misteriosos. Misteriosos porque nosotros no podemos entenderlos. Nosotros muchas veces pasamos unas situaciones que intentamos entender, y decimos, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida para esta situación que yo estoy teniendo? ¿Cuál es el propósito de Dios que yo esté ahora mismo en cama? ¿Cuál es el propósito de Dios que tiene para mí de yo estar enfermo, de yo estar sin empleo, de tener problemas, de tener situaciones con los hijos, de perder? Entonces, no entendemos. Y yo siempre he dicho que a Dios nosotros no tenemos que entenderlo. A Dios nosotros no tenemos que comprender cuál es el plan. Porque la sabiduría de Dios es infinita y la mente de nosotros es tan pequeña y tan limitada que aunque Dios nos explicara el porqué de un evento de nuestra vida, nosotros no lo vamos a entender jamás. A nosotros nos corresponde obedecer. Entonces, todas esas cosas, todas esas situaciones que nosotros pasamos, todos esos eventos, nos tiene que mover e impulsar nuestra fe, dándonos cuenta de que Dios está haciendo 10,000 veces más, infinitamente más de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos que Él está haciendo. Porque sé que nosotros muchas veces estamos viviendo unas situaciones y estamos en oración y en oración y en oración, y estamos en esa espera de la acción de Dios, y pensamos que Dios ha dormido, de que Dios no está, de que Dios se ha olvidado de nosotros, y se queda en esa espera. Y muchas veces esas situaciones nos hacen a nosotros perder la fe. Sin embargo, no es así. Esa acción de Dios, la providencia, esa acción de Dios en nuestra vida, la veamos o no, sea dolorosa o sea placentera, se dirige únicamente de manera efectiva para nuestro gozo eterno, para cuando llegue ese momento nosotros entrar a la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, para entender esto, el objetivo de Dios para cada uno de nosotros, el propósito de Dios, qué es lo que Dios quiere para su pueblo, para sus hijos, para la humanidad, después de todas estas cosas, mejor dicho, como la suma de todos estos eventos que nosotros tenemos en el transcurso de nuestra vida, eventos de dolor, eventos de alegría, eventos de tristeza, muertes, nacimientos, todos esos eventos nos va llevando para el cumplimiento de un propósito, y es que cada uno seamos conformados en imagen de Jesús. Seamos conformados en imagen de Jesús. Y esa es la promesa que Dios nos tiene para cada uno de nosotros, que nos ha escogido para esto desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo.
ya había prometido eso, de que todas las cosas trabajarán juntas para nuestro bien, para nuestro beneficio. Y eso lo podemos buscar en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Lo pueden leer, nosotros lo hemos hablado, lo hemos leído un sinnúmero de veces. Y es bueno porque nos damos cuenta y logramos entender el porqué de las situaciones que nosotros estamos pasando. Y dice así, esto es la palabra de Dios, esto no es palabra mía, esto es palabra de Dios que yo voy a transmitir. Y dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Esto es palabra de Dios. Romanos 8, versículo 28 al 30. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que todas las cosas que suceden, todas las cosas que nos ocurren, todos los eventos, ahí no excluye nada. Ahí no excluye las enfermedades, ahí no excluye los nacimientos, no. Todos los eventos, todas las cosas que nosotros pasamos, todas las cosas que a nosotros nos suceden, obran para bien, para nuestro beneficio, para aquellos que aman a Dios. Entonces, dice, porque a los que de antemano conoció, los predestinó ya Él nos había escogido para hacernos conforme a la imagen de Jesús, semejantes a Jesús, para que entonces Jesús sea el primogénito, sea el primero de todos nosotros, el primogénito, el primer hijo, y nosotros somos los otros hijos. Entonces, esa es la promesa. Todas las cosas, todos los eventos, todas las situaciones obran para bien, obran para nuestro beneficio, en cumplimiento, ¿verdad?, de la providencia, en cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida, en cumplimiento del propósito de Dios para tu vida. Entonces, la providencia de Dios, que es lo que estamos hablando, es la ejecución de ese decreto, de esa promesa. Es la realización de esa promesa que se menciona aquí, de que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor, ¿verdad?, para que nos ha predestinado a nosotros para hacernos imagen de Jesús. Entonces, el cumplimiento de ese propósito, el cumplimiento de esa promesa, la realización de esa promesa es lo que se conoce como la providencia. Y eso es entonces, todas esas cosas son en cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida, para mi vida y para tu vida. Tu vida tiene un propósito. ¿Y es cuál? Ser formado, estar conforme a Jesús. Así mismito. Prepararnos, Jesús es nuestro modelo a seguir, y entonces todo eso es para cumplirse el propósito, y es nosotros ser imagen de Jesús, porque Jesús es el primogénito y nosotros somos los otros hijos, los demás, los hijos menores, por decir así. Entonces, no hay, entendiendo lo de Romano,
de que todas las cosas suceden para bien, entendiendo eso, nada, nunca en el universo sucede que esté fuera del cumplimiento de la voluntad de Dios. Y si ocurre en cumplimiento de la voluntad de Dios, ocurre en cumplimiento de esa promesa de conformarnos nosotros en Jesús, ser imagen de Jesús. Entonces, muchas veces nosotros decimos, ay, ¿por qué Dios permitió esto y no permitió lo otro? Porque Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros. Y muchas veces nosotros vivimos lamentándonos por las cosas que nos están pasando y no entendemos el porqué, pero todo tiene un propósito, y si está ocurriendo es en cumplimiento de la providencia de Dios, y es hacernos nosotros a imagen, ser imagen de Cristo, para gozar entonces de la vida eterna. Nada ocurre a espaldas de Dios. Si está ocurriendo algo en este momento es porque Dios así lo ha permitido, y muchas veces nosotros tenemos situaciones que son consecuencias de las malas decisiones que nosotros hemos tomado, que no es culpa de Dios, es culpa de muchas veces de nuestras malas decisiones. Entonces no hay ningún incidente, no hay ninguna tragedia que no ocurra en nosotros para nuestro beneficio, que es conformarnos a imagen de Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar siempre bien claro. Algo bien importante, Dios nunca se equivoca. Dios no hace un tiro en falso y falla. Cada detalle de nosotros, cada detalle de nuestras vidas, de nuestros días, cada segundo, ya eso ocurre, por decir así, ya eso está en el corazón de Jesús, en el corazón de Dios, y no ocurre fuera del cumplimiento de su voluntad. Y muchas veces nosotros perdemos la esperanza, perdemos la fe cuando estamos viviendo estas diferentes situaciones que nos causan malestar, que no nos hacen sentir bien. Pero debemos recordar que incluso cuando nuestra esperanza se haya perdido, parece que esté perdida, debemos recordar de que Dios es quien da vida a los muertos. Y es quien dirige nuestra vida. Dios no solamente está trabajando para nuestro bien, sino que Él no nos va a dejar solo hasta que haya terminado, hasta que Él haya cumplido la labor en nosotros, hasta que se haya cumplido el objetivo de su propósito en nuestra vida. Dios no nos va a dejar. Dios no va a empezar una labor, me cansé y los voy a dejar. No, Dios va a continuar trabajando de manera meticulosa en nuestra vida, que muchas veces no nos damos cuenta de cómo Dios va actuando en nosotros, pero siempre está esa acción, es para lograr el objetivo deseado. Y de esa manera nosotros vamos viviendo en cumplimiento de esos designios de Dios, que van a concluir hasta que se cumpla ese propósito. No va a haber ninguna dificultad que lo detenga. No va a haber ninguna situación que no permita ese cumplimiento del propósito de Dios. Se va a llevar a cabo ese
designio de Dios en tu vida. Acuérdate que Dios nunca falla, Dios nunca se equivoca. Y nadie puede detener la mano de Dios actuando en tu vida. Nadie ni nada puede detener la mano de Dios actuando en tu vida. Daniel, el libro de Daniel, el capítulo 4, 35, nos dice de esta manera: mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Esto es palabra de Dios. Nadie puede detener la mano de Dios obrando, actuando en tu vida. Nadie puede detener la acción de Dios en tu vida. Nadie lo puede confrontar, porque como dice la palabra, que Dios actúa conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad, no conforme a nuestros deseos, conforme a su voluntad para el cumplimiento del propósito. Y es hacernos, como ya he dicho, semejantes a Jesús. Entonces, Dios no se estanca. Dios no paraliza su obra. La providencia de Dios actúa continuamente hacia nuestra semejanza a Cristo y su gloria. Ese es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese es el propósito del por qué la situación que tú estás viviendo en este momento es porque Dios te está moldeando para hacerte semejante a Jesús, que Él es el primogénito de todos los demás. Esta es la reflexión. Este es el mensaje que Dios nos ha dado. Y dentro de todo, acordarte de esto, de que dice que el Dios de amor está de todo absolutamente en tu vida. Nunca se equivoca y no nos suelta. Nuevamente, te lo repito, el Dios de amor detrás de absolutamente todo en tu vida nunca se equivoca y nunca nos suelta hasta que se cumpla ese propósito que Él tiene para nosotros. Así que en este momento vamos a hacer oración para pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé entendimiento y que nos dé docilidad, que nos haga obediente y que para nosotros poder vivir fielmente el propósito que Él tiene para nosotros en nuestra vida. Así que vamos a ponernos en posición de oración. Vamos a olvidarnos que hay personas a nuestro alrededor. Amantísimo Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos has regalado para escuchar tu palabra, para escuchar tu mensaje. Reconocemos, Señor, que nuestra vida no es fácil. Tenemos muchos problemas, tenemos muchas situaciones, tenemos muchos disgustos, tenemos mucho sufrimiento. Y muchas veces nosotros no logramos entender el por qué nos sucede.
Muchas veces nuestra oración hacia ti es ese clamor, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque no logro entender esta enfermedad, no logro entender esta situación, no logro entender tanto sufrimiento. Pero sabemos, Señor, que todo es en cumplimiento de tu voluntad. Es en realización, es la ejecución del propósito que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros. Y es hacernos semejante a Jesús. No logramos entenderlo. Difícil entenderlo. Pero sabemos que tú nos vas moldeando, Señor. Danos voluntad para poder seguir obedeciéndote, para obedecerte fielmente. Aunque no logremos entender estos caminos tan difíciles, muchas veces oscuros, muchas veces tenebrosos. Danos entendimiento para comprender de que tú estás caminando junto a nosotros, que no nos abandones en ningún momento a pesar de que nosotros no podamos sentir tu presencia. Haznos entender en nuestro corazón de que tú estás con nosotros. Te entregamos, Señor, nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestro dolor, nuestro lamento, para que tú continúes actuando en nuestra vida y continúes cumpliendo el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, y es hacernos semejante a Jesús. Para cuando llegue ese momento oportuno, reencontrarnos ante tu presencia. Te pido, Señor, que derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nosotros las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdense de compartir este mensaje precioso que el Señor nos ha regalado en la noche de hoy. Vamos a ver quién aquí se ha conectado. Vamos a saludar a Nancy Álvarez. Dios te bendiga, Nancy. Lisa Molina, Sonia Maldonado, Lupe María Rodríguez Capellán, Ramón Avilés, Gerardo Delgado, Vidalina Guzmán, Maritza Villa, Aníbal Merced, déjame ver, Ana Trinidad y demás hermanos pues que nos están viendo. Aquí la hermana Vidalina nos está pidiendo oración por los enfermos que se encuentran en cama, pues para que Dios actúe en ellos y derrame su amor y derrame su misericordia. Así que, como les dije en un principio, que marquen like o me gusta a esta página de Médico Predicador TV, para que todos los domingos esto te avise a las 8 de la noche para que puedas ver esta reflexión en vivo y participe de ella. Compártela en los diferentes grupos con tus amigos y invítales a que le marquen like. Pues como les había comentado, hay unas restricciones ahora en esta plataforma que no me permiten compartir muchos grupos a la vez, por lo que no todos los grupos, no todas las personas logran verlo en vivo. Los domingos a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, o a las 20 horas, hora de Puerto Rico. Así que esto es lo que el Señor nos ha regalado para esta noche. Nos vemos entonces la próxima semana y que Dios los bendiga mucho.